Saludos a todos, mi nombre es Máximo Hidalgo, soy estudiante del curso de Principios de Economía 2. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca del multiplicador del gasto en el modelo de demanda agregada como parte de la evaluación para el examen 2. Bueno, vamos a comenzar trabajando con lo que es el modelo keynesiano simple. Veamos cómo la demanda agregada determina el producto, que eso es esencialmente de lo que se trata el modelo keynesiano, simple en este caso. Okay, primero veamos entonces cuáles son los componentes del gasto. En este caso tenemos que la demanda agregada de una economía cerrada, eso es importante, consta de tres componentes. El primer componente es el gasto del gobierno, que denotaremos por G; el segundo, el consumo privado de los hogares, que lo denotaremos por C; y la inversión, que denotaremos por I. De modo que la demanda agregada, que la denotamos por DA, consta de lo siguiente, como la suma de cada uno de estos componentes: del gasto del gobierno, del consumo privado de los hogares y de la inversión. Ahora, vamos a hablar un poquito de cada una de las variables que componen la demanda agregada. En principio tenemos la inversión, la cual consideraremos como una variable exógena al modelo, es decir, que no está determinada internamente por los parámetros definidos. Esta principalmente, como hemos estudiado posiblemente en cursos anteriores, es una función de la tasa de interés, de manera que es una función de la forma I, que depende de R. En lo que sigue, simplemente la inversión la denotaremos por I supratecho para indicar esencialmente en el corto plazo, ya que estamos trabajando con el modelo keynesiano. Gastos del gobierno, esta variable también la consideramos una variable exógena, la cual se encuentra determinada por la política gubernamental, es decir, si el gobierno tiene alguna política de gasto particular, por ejemplo, invertir en uniformes, invertir en nueva infraestructura, evidentemente esto tiene una repercusión para el resto de los agentes de la economía, principalmente lo que son las empresas y las familias. Esto tiene ciertas implicaciones intertemporales, es decir, que el gasto puede tener incidencia en varios periodos, pero aquí no lo consideraremos para este modelo simple. Por su parte, el consumo de los hogares supondremos que solo depende del ingreso disponible, es decir, de Y menos T, donde Y representa el ingreso y T los impuestos. También las familias deben consumir un mínimo de bienes y servicios para poder vivir, lo cual llamaremos consumo autónomo, que lo denotaremos por esa C rayita arriba, es decir, todo lo que gasta la familia en alimentos, calzado, transporte, etcétera, etcétera, para poder llevar su vida diaria. De manera que entonces el consumo lo podemos escribir con una función del ingreso disponible, esencialmente una recta, donde tenemos C techo como el punto de corte con el eje Y, y C pequeña, que es la propensión marginal a consumir, como la pendiente de esta recta. También podemos asumir que los impuestos son fracciones del ingreso disponible, es decir, que el impuesto que tenemos aquí descrito en la ecuación 3 lo podemos escribir como una fracción del ingreso disponible, como tau, que es esa fracción, de manera que si sustituimos en la ecuación 3 nos queda la ecuación 4, que es lo que se llama la función de consumo keynesiana. Simplemente hemos sustituido los impuestos por esta fracción del ingreso disponible para que todo nos quede en función del ingreso. Bien, de lo anterior teníamos que la ecuación de demanda, que la ecuación de demanda agregada resulta de la siguiente forma: sustituyendo el consumo por la función de consumo keynesiana, nos queda como la tenemos aquí especificada en la ecuación 5. Y si incorporamos los impuestos, nos queda como en la ecuación 6, donde los componentes el consumo autónomo, el ingreso y el gasto se denotan como gasto autónomo. Bien, el equilibrio se debe cumplir, que la producción total es igual a la demanda total por bienes y servicios, es decir, que Y es igual a la demanda agregada, que es equivalente a que el ahorro es igual a la inversión. Bien, bueno, aquí lo tenemos descrita gráficamente. Tenemos la bisectriz, que es esa recta de 45 grados, y tenemos la curva de demanda agregada, bien, donde tenemos ahí denotado como Y', Y asterisco y DA asterisco como el punto de equilibrio, bien, cuando se iguala Y igual a la demanda agregada. Bien, esto se le suele llamar la cruz keynesiana.
Para que tengamos también de alguna manera idea de lo que estamos trabajando, evidentemente en la bisectriz vamos a tener la identidad y igual a la demanda agregada. ¿Ok? Mientras que en las regiones superiores e inferiores tenemos que Y es mayor a la demanda agregada, es decir, que lo que tenemos es un exceso de producción, o sea, una producción que no puede ser absorbida por la demanda, lo cual origina una acumulación no deseada de inventarios, y por el contrario, que es el caso de abajo, tenemos una desacumulación de inventarios, es decir, que tenemos mayor demanda de lo que puede producir la economía en este contexto. Esto nos va a servir para, de alguna manera, cuando hagamos la descripción gráfica del modelo de consumo keynesiano podamos saber de qué estamos hablando. Entonces, analíticamente, el equilibrio se encuentra simplemente despejando de la ecuación anterior, de la ecuación 6, de la ecuación 5, perdón, y haciendo Y, evidentemente, la producción igual a la demanda agregada, tenemos esta ecuación. Bien, en el caso del impuesto proporcional tenemos la ecuación 8. Bien, ahora, según la ecuación 7, volvamos un poco atrás, la que tenemos acá en el equilibrio, ¿okay? Un alza en el gasto fiscal G lleva a un aumento de la demanda agregada que es aún mayor que el alza inicial del gasto. Esto lo podemos ver simplemente acá. ¿Okay? Si aumenta el gasto, evidentemente la producción tiene un signo positivo con respecto al gasto, si damos todo lo demás es igual. ¿Okay? En la forma como lo describe Keynes, el gasto público tiene un efecto multiplicador. ¿Okay? Los multiplicadores no son más que las derivadas de la función de la ecuación 7 respecto a la variable en cuestión. Es decir, la ecuación 7 que tenemos acá la derivamos con respecto a cada una de las variables que necesitemos. Y lo que nos interesa, en esencia, es determinar cuál es el efecto en términos del producto de un aumento de cualquiera de los componentes del gasto autónomo, es decir, de G, de I, de Y. Si hacemos las derivadas, haciendo un cálculo simple, podemos ver que su derivada es 1 sobre 1 menos el consumo marginal por 1 menos el tau, que es la proporción de los impuestos. Esto es positivo, ¿okay? Ya que el componente que tenemos en C por 1 menos tau es menor que 1, ¿okay? De modo que esto que tenemos acá es mayor que 1. Bien, ya que lo que tenemos en la parte del denominador es menor que 1. Es mayor que 1 entonces esta fracción. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir de lo anterior? Bueno, si algunos de los componentes del gasto autónomo aumentan, digamos, en una cantidad delta sub x, entonces el producto aumentará en una cantidad mayor que delta sub x. Eso es lo que nos está diciendo acá, la ecuación 9, simplemente con la primera expresión. Ahora, si el gobierno desea aumentar el gasto en delta sub x, aumenta el producto en delta sub x, es decir, delta de y es igual a delta de x. Esto se traduce en un mayor ingreso a las empresas, que resulta en un mayor ingreso de las familias, aumentando su ingreso disponible en lo que tenemos aquí. Simplemente observando las ecuaciones anteriores y sustituyendo en términos de las deltas, es que podemos encontrar esa identidad. De modo que de la relación 3, que establecimos por el consumo, o sea, la que tenemos acá atrás como 3, tenemos que el consumo de las familias aumenta en C por tau menos 1 por tau de X, haciendo que la producción tenga que aumentar en la misma proporción. Si eso es así, entonces si la producción aumenta en la misma proporción, haciendo un razonamiento similar, vamos a llegar a que, sustituyendo simplemente, vamos a llegar a que el consumo va a aumentar en la proporción marginal al cuadrado por tau menos 1 al cuadrado de delta de X. Si sumamos todos los efectos, es decir, sumamos cuando aumenta simplemente en delta X, luego cuando aumenta en C por tau menos 1 delta X, y luego cuando aumenta finalmente en C cuadrado, nosotros encontramos la siguiente expresión que teóricamente se extiende al infinito, y sabemos que la proporción C por tau menos 1 es menor que 1, por lo tanto lo que obtenemos es una serie geométrica que sabemos que converge utilizando a C por tau menos 1 como razón, sabemos que converge a 1 sobre 1 menos la razón, que multiplicado por delta X tenemos esto que está acá. Si lo queremos ver gráficamente, fíjense cómo lo tenemos acá, que tenemos la curva de demanda inicial y la curva de demanda final, una expansión del gasto, ¿okay? Una expansión del gasto, bien, hace que el punto de equilibrio se modifique, ¿okay? Es decir, de 0 a E1,
recuerden que la que tenemos aquí es la bisectriz de 0 a 1, donde tenemos el punto de equilibrio, y lo que significa en un aumento más que proporcional, fíjense acá como lo vemos acá, en un aumento más proporcional, que es la distancia entre E0 y E1 al gasto inicial. Bien, entonces esto es lo que gráficamente podemos decir acerca del multiplicador del gasto. Bueno, eso es todo lo que tengo para exponer. Espero que haya cumplido con los objetivos. Nos vemos en una próxima oportunidad.